Hola a todos, bienvenidos a esta nueva aventura de Guiando Voy. Es una serie de entrevistas que quiero hacer con mis compañeros guías en las que os vamos a contar pues bastantes cositas, vais a ir descubriendo. Y con quién mejor que empezar con la persona que me metió en esta aventura. Ella es Roberta González y aquí la tenéis. Roberta, Hola, Verita. ¿cómo estás? Qué placer estar aquí contigo. Qué orgullo tengo, de verdad. Qué alegría y de ser también una de las primeras a ser entrevistadas por ti. Muchas gracias por la invitación. De nada. No, no eres de las primeras, eres la primera. La primera. Primera, Wow. la Dios primera. mío, ahora me voy a poner aún más nerviosa, por Dios. No, Vera, no, qué nerviosa nada. bonito proyecto. ¿Te gusta? Sí, porque aquí seguramente podemos compartir muchas cosas. Tú estás abriendo este espacio donde podemos contar nuestras experiencias, que seguramente son muchas y muy bonitas. Entonces, que nos dé ese espacio, uno agradece aún más en estos tiempos, ¿no? En que estamos todos encerrados. Así que muchas gracias, cariño. Claro, es que ya que no podemos contar cosas a nuestros turistas, pues vamos a contarlo a quien lo quiera escuchar. Ah, por cierto, creo que no he dicho ni mi nombre. Yo me llamo Vera, mi apellido es muy raro, es Soublechero, y es tan raro que quizás es más fácil llamarme Vera la viajera. Ahí queda. Pues bueno, primero os quiero decir que Roberta os va a contar cómo empezó en esta aventura. ¿Quieres? Sí, sí, por supuesto, te agradezco porque ni siempre podemos contar, ¿no? Nuestras historias de vida, que es tan bonita, a veces tan curiosa. Y bueno, tú y yo, Vera, somos amigas ya desde antes de este trabajo, que nos conocimos en Londres y yo soy brasileña, estaba ahí haciendo un curso y tú, si me permite que cuente a todos, tú eras la novia de mi compañero de clase de teatro. Y cuando te conocí me pareciste una persona increíble, pero claro, no teníamos mucha convivencia, pero me quedaste siempre en el corazón, en la cabeza y entonces cuando me mudé a Madrid, te encuentro y finalmente nos hicimos muy amigas, ¿no? Con mucha afinidad desde el inicio, ¿no? Y tú me enseñaste Madrid, tú con otros amigos, pero yo me acuerdo mucho de aventuras que hice contigo, de salir con amigos por la noche, de estas comidas interminables que hay en Madrid, ¿no? Yo me acuerdo con Gerardo, con tu hermana, con tu amiga, y para mí esto ya era toda una novedad muy grande. ¿No? Estas comidas de primer plato, segundo plato, el postre, el cigarrillo, donde fumábamos todos, ¿no? En la mesa. Y entonces ahí nos hicimos muy amigas y ya viviendo cosas muy bonitas. Y para mí, entonces, tú no puedes ni imaginar lo que fue llegar a Madrid, donde después de haber viajado bastante, yo ya había estado en Italia por unos meses, 4 años en Londres, pero cuando llego a Madrid finalmente es donde me siento más en casa. Es cuando me siento como que tenía una afinidad increíble con los españoles. Eso seguramente tiene que ver con mis orígenes, porque mis abuelos eran españoles. Pero yo nunca pensé ir a España, ¿no? Solamente en este momento pensé, bueno, voy a vivir unos meses para conseguir mi pasaporte español, o sea, pero no pensaba que iba a sentir la familiaridad que sentí llegando en España. Y tú eres una de las anfitrionas que he tenido en este país que amo tanto, ¿no? Y ahí pasa que yo no me acuerdo, a ver, han pasado 2 o 3 años desde que llegué a Madrid y tú también volviste de Londres y yo ya estaba así pasándolo un poco mal porque trabajaba de camarera, yo me formé en periodismo, trabajé como actriz, soy directora de teatro, pero estaba pasándolo ya un poco mal. Y finalmente tengo un encuentro, voy a un estreno de una película, siento al lado de una persona que yo digo que es mi ángel, que es Jesús Ruiz, que es un guía espectacular, que fue también
como un mentor, porque con él aprendí di mis primeros pasos, pero senté al lado de esta persona que no conocía de nada y él me habló de su profesión. O sea, me decía que era actor, pero que también trabajaba como guía acompañante, guía correo. Y yo decía, guía correo, y esto en el año 2003. Y entonces yo no sabía lo que era y él me explicó. Y él dice, mira, tienes que viajar, organizar, viajar con la gente, explicar y tal. Y nada más decirme pocas cosas, yo pensé, me gusta esto, quiero hacer esto. Y yo me quedé con cara de interesada y él me dice, pues dame tu currículum que yo te presento. Y entonces este hombre me ayudó en todo y inmediatamente yo pensé en qué, en Vera, porque yo creo que, bueno, ahora no estamos tan parecidas, ¿no, Vera? Porque el tiempo pasa y tú sigues muy guapa y yo he pasado por muchas cosas, pero en aquella época éramos muy parecidas, hasta creo que físicamente teníamos así una cosa de hermanas, de pequeña, no sé. Y entonces yo te vi también. Se me veo a mí, veo a Vera. Claro que sí, hombre. Y te comenté, Vera, voy a hacer una entrevista, ¿por qué no vienes tú? Y tú lo aceptaste. Y las dos, o sea, para encurtar un poco, las dos hemos sido seleccionadas. Como para mí fue una cosa muy fluida, ¿no? Yo digo, en la vida yo intenté hacer muchas cosas que no fluían, ¿no? Y este trabajo sí que fue como todo muy fluido, desde la primera entrevista, la segunda, el training, ¿no? Y de pronto me veo en un training de 3 días con mi amiga Vera, las dos felicísimas. Mi sensación cuando pienso en estos días, en este hotel donde hemos conocido a nuestro maestro, también, bueno, maestro, no sé si es maestro, nuestro jefe, que es Jorge Trevor, y que era un hombre que nos hacía reír mucho, que tiene un sentido de humor increíble, y era la persona que estaba dirigiendo todo el trabajo y entonces, no sé, para mí era como todo muy fluido. La sensación que tenía era que yo estaba en el lugar correcto. Es como que no necesitaba fingir o disimular que era una otra persona. No, esta soy yo con mi manera de ser, con mis limitaciones y yo no sentía ninguna presión de tener que enseñar algo que ya no estaba en mí. Entonces, por ahí yo pienso que a lo mejor ser guía es como, es tú encajas o no encajas. Yo creo que muchos trabajos son así, ¿no? Vera, es como, hay gente que está hecho para aquello, ¿no? Y yo creo que ser guía no es para cualquiera. Y no porque somos mejores que nadie, pero tenemos algunos talentos, se podemos decir así, que, que son muy necesarios para este trabajo, ¿no? Y si lo tienes estos talentos, ¿no? Te facilita mucho. Y esto es lo que creo que sentimos desde el inicio, ¿no, Vera? Sí, sí. Sí. Y no sé si con eso cuento nuestro inicio y ahí empezamos a trabajar como locas. Sí, está perfecto. Tú, como todavía no has podido leer el libro porque está a punto de publicarse, pero todavía no sabes que es que un poquito explicó eso. Ya verás, lo del training. Así que quien quiera escuchar esta entrevista y leer el libro ya se enterará bien de cómo empezamos. Y nos quieres contar, pues, o cómo fue tu primer tour, o alguna anécdota así de lo más curiosa que tuviste, o la más divertida, o la más trágica, o la que más te llamó la atención. Como tú veas, tú cuéntanos lo que Sí, quieras contar. vale. Bueno, yo creo que así como te cuento, ¿no? Yo creo que fue todo muy fluido. Yo me acuerdo que al inicio me dio un tour, claro que con mucho miedo, ¿no? Al inicio. Ah, bueno, hay una anécdota muy bonita para mí también, que es mi primer grupo, ¿no? Que era un grupo que venía de Hawái. Uh -huh. ¿Y cómo se dice en español?
Hawái, con J. Decimos, se escribe Hawái, H, pero Hawái. pronunciamos casi J. Hawái o Eso, Hawái. Havaí, en portugués, Havaí, porque no pronunciamos el H, ¿no? Ujú. Y entonces este grupo, yo estaba súper nerviosa, ya había comunicado tal con la group leader, ¿no? Que en este periodo trabajábamos con adolescentes, con escuelas, ¿no? Entonces era la No, no. escuela y la profesora. Perdón, no, te iba a pedir si podías explicar qué es Group Leader, porque no todo el mundo sabrá Ah, qué es Group claro, Leader. la Group Leader dependen, claro que hoy en día ya trabajamos para varias empresas, compañías distintas, donde hay grupos de adultos, gente que se conocen o no, pero hemos trabajado durante mucho tiempo con los tours para escuelas, ¿no? Donde vienen los alumnos de una escuela y vienen coordenados o vienen eh, cuidados, o no me está saliendo la palabra, por una group leader, ¿no? Una profesora que puede ser una profesora, puede ser la directora, puede ser, ¿no? Alguien de la escuela que viene, que es responsable por el grupo, ¿no? Entonces llamamos de group leader y es con esta persona con quien vamos a trabajar directamente, ¿no? O sea que un grupo de 30, 40 personas no podemos estar decidiendo las cosas con todo el mundo, con los niños o con los adolescentes, pero con una o dos personas que vamos a compartir las decisiones importantes, ¿no? Entonces, estos son los group leaders. Y esta profesora, que yo ya había hablado en algún momento por teléfono y tal, yo estaba súper nerviosa con la plaquetita, esperando al grupo en el aeropuerto, y cuando yo veo que vienen, que yo sabía que era mi grupo porque ellos vieron la señal, esta mujer salió del portal, ¿no? Salió en el portal de llegada y vino con un collar de Hawái y puso, y Robert, me puso el collar aquí y yo ya empecé a llorar. Entonces era como sentía un agradecimiento porque este gesto de esta profesora que fue tan receptivo, ¿no? Porque nosotros tenemos todos tipos de experiencias, ¿no? Gente de todos tipos. Pero mi suerte fue tener una mujer tan abierta, calurosa, tan amorosa ya desde el primer momento, ¿no? Entonces yo tengo que decir que tuve esta suerte de primer viaje, ¿no? Del marinero de primer viaje, ¿no? Porque no sé si todo el mundo pasa por, ¿no? A veces es duro. Yo conozco a amigos que han pasado muy mal en su primer tour, ¿no? Y yo ya desde el primer tour lo pasé bomba, ¿no? Claro que luego han venido todas las dificultades, luego yo he vivido cosas que yo creo que los guías vivimos cosas extremas eh, y muy duras, ¿no? Y este trabajo nos va haciendo muy fuertes, vamos descubriendo cosas de nosotros mismos que ni conocíamos, ¿no? Nuestras capacidades de lidiar con las cosas. Y claro que esto también poco a poco vas descubriendo si este trabajo es para ti o no, ¿no? y, y entonces, claro que yo no sé, yo sentí desde el inicio que yo podía hacerlo, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor lleva un poco de tiempo y descubre que no puede hacerlo, ¿no? Esto puede ocurrir también. Eh, Sí, hubo Han un pasado caso. muchas cosas, Vera. No, perdón, hay un caso, me acabo de acordar, en esos años, no recuerdo el nombre, pero de algún guía que le dio un ataque de ansiedad y se fue al hospital y dijo que dejaba el tour. Claro. No me acuerdo si fue en el primer año, en el segundo, Sí, pero sí. sí, sí, es que hay situaciones muy fuertes. ¿Tú quieres contar alguna situación que hayas vivido Sí, fuerte de sentirte al límite? sí, sí, yo me he sentido al límite muchas veces y emocionalmente y físicamente. Eh, es verdad que como es una mezcla, ¿no? Un tour, yo creo que es una mezcla de emociones. No solo sufrimos, ¿no? Lo pasamos muy bien,
porque lidiamos con gente, ¿no? Estamos paseando, estamos enseñando una ciudad, estamos probando de la mejor comida, de una paella o del mejor helado que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, estamos lidiando con cosas muy bonitas que podemos disfrutar conjuntamente con los clientes, ¿no? Y yo siempre creo que nosotros somos como espejos, especialmente a los estudiantes, ¿no? Pero a los adultos también. Yo diría, ellos nos están mirando. Tenemos un papel muy importante en la vida de los turistas, estos que viajan, ¿no? En grupo, porque ellos vienen en grupo porque justo escogen que quieren tener este conforto, ¿no? Y a la vez, cuando ven a un guía, yo creo que ponen en él mucha curiosidad, proyectan muchas cosas en el guía. Entonces, esta figura del guía es muy importante. Entonces, si ellos ven un guía que disfruta de lo que está ocurriendo, es como que casi como les damos permiso a disfrutar también, ¿no? Entonces, este espejo, esta cosa que ocurre es muy, muy mágica y que tenemos que saber de este poder, ¿no? No es este poder entre comillas, ¿no? Pero para los estudiantes, ellos nos están mirando, mira lo que hace ella, mira cómo se porta. Entonces, ellos te van a seguir, ¿no? Y ¿por qué decía eso? Ah, por el disfrute, ¿no? Por el disfrute, porque si tú estás disfrutando, ellos, ¿sabes? Se abren cada vez más, ¿no? Para el disfrute. Si tú estás con miedo, tienes algún deseo, ellos van a sentir eso también, ¿no? Entonces confío mucho en ti. Tenemos así un papel muy, muy importante, ¿no? Y ahí pasamos por muchas cosas. Yo creo que hay mucha tensión siempre porque estamos ahí controlando muchas cosas a la vez. Y yo, en mi segundo año de hacer tours, es verdad que tuve suerte de que Jorge me ofrecía bastantes tours y yo acepté también con una cierta ganancia, porque cuando empezamos a ganar un dinero que nunca había ganado en mi vida, ¿no? Económicamente era como, wow, yo como actriz, trabajando en teatro, o sea, siempre con un mínimo, ¿no? De dinero y por primera vez veía que estaba ganando, que podía ahorrar y entonces aceptaba todo. Y en el segundo año, yo después de hacer ya 6 tours, yo estaba agotada, muy agotada, pero haciendo un tour detrás del otro. Y lo que me pasaba en esta época, que luego, después de esto, aprendí algo, porque cada cosa que pasa, yo creo que uno aprende, ¿no? Fue que yo no podía tomar las cosas personalmente, ¿no? O sea, los problemas ocurren y tú vas a intentar a solucionarlos de la mejor manera posible y vas a hacer tú mejor, pero si no logras solucionar, no puedes tomarlo personal, tienes que soltar, porque aquello, todo lo que pasaba, si algo ocurría mal, si un autobús se rompía en medio de la carretera, yo me ponía de los nervios y de verdad, ¿no? De verdad. Y entonces, después de 6 tours en el segundo año de mi vida laboral con los tours, yo tuve una crisis, llegábamos a un hotel en el sur de España. Yo tenía un dolor en la tripa así muy fuerte. Yo tenía que dar las llaves a la gente. Llegamos al hotel, distribuí las llaves y con aquel dolor avisé a la profesora que yo no iba a cenar, que iba a tumbarme. Entonces me fui a mi habitación. A las 2 de la mañana me desperté con un dolor tremendo. Cogí mi maletita, mi bolso y fui a urgencias. Llegando en urgencias, me tocaron la tripa y me mandaron al hospital de Málaga en ambulancia. Entonces ya en el hospital, a las 3, 4, 5 de la mañana, el día siguiente íbamos a Marruecos, ¿no? A las 7, a las 6, 7 yo ya estaba llamando a urgencia a la compañía para decir que yo no iba a poder viajar y que yo estaba en el hospital. Entonces vino el médico y me dice, Roberta,
tú vamos a operarte, tú tienes una apendicitis. Y yo le miro al médico y digo, mira, doctor, lo siento, no voy a operar, no puedo operar hoy, porque yo tengo 40 personas que me están esperando en el hotel y yo tengo que ir a Marruecos con ellos. Y entonces el médico me dice, bueno, Roberta, si no operas, te mueres. Y entonces, pues, entonces vamos a operar, ¿no? Y ahí nunca más vi a mi grupo, ¿no? Hicieron todo, la compañía se ocupó de todo, me trajeron mis cosas y eso, o sea, me operé, después de una semana yo volé a Madrid, pero fue un gran aprendizaje esto, porque yo desde entonces, desde este momento, bueno, yo seguía haciendo todo lo posible para arreglar las cosas o lo que sea, pero de un lugar, desde un lugar mucho más tranquilo, ¿no? Y porque es muy agotador también, muy difícil, ¿no? Físicamente lo tienes que soportar. Hay muchas cosas, ¿no, Verita? Sí, sí, yo me acuerdo de tu ataque de apendicitis, Sí, bueno, de tu apendicitis real y la locura claro, de la responsabilidad que se nos crea, ¿no? Es inevitable, sí, porque claro, eres responsable de 30 o 40 personas y eres como madre y padre de todos a la vez. Entonces, claro, hasta exacto. ese nivel, ¿no? De decir, no, no, no me puedo operar, que me están esperando. ¡Qué locura! Que no, que luego lo piensas y dices, pero por Dios. Sí, total, porque piensas, voy a dejar huérfano a todos ellos, ¿qué van a hacer sin mí? ¿No? Un poco Pero bueno, modesto también, ¿no? A la vez, luego lo piensas y dices, joder, pues hay más humanos, claro. pero sí, 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 hasta ese Pero nivel. luego vino una compañera que fue Rafi y rescató a mi grupo y siguió con ellos y tal. Ay, a Y Rafa muy la bien. tendremos aquí también, ¿eh? Sí, sí. Así, pues nada, esta es una familia, es nuestra Total. familia de tías, que es maravillosa. Sí, sí, sí. Y a ver, otras ¿Un momento anécdotas. así? ¿Alguno divertido? ¿Alguno muy divertido que nos quieras contar? Algo O divertido, ¿no? disfrutable, o de esos momentos que dices, pero qué gusto este trabajo, qué gusto este grupo, Sí, bueno, paz. es verdad que tuve, a lo mejor no te voy a saber contar uno, ¿sabes? Yo me acuerdo de pasar bien con muchos grupos, Ujú. ¿no? Cuando los grupos son majos, cuando la gente valora tu trabajo, que esto pasa mucho. Yo diría que yo tuve, bueno, creo que es un buen número, 80% y 20, ¿no? 80% de grupos que te valoran muchísimo, que te agradecen, que te quieren, que te abrazan al final, que lloran al despedirse de ti, ¿no? Yo creo que hay una troca muy grande, por lo menos conmigo. Yo sé que hay guías que son más distantes, que a lo mejor yo, además por ser también tener esta cultura mía que está en mí, ¿no? Brasileña, que somos mucho de ya abrazar, besar, y la española también, sois muy calorosos, ¿no? Pero yo soy muy así, ¿no? Entonces yo he sentido mucho cariño, mucha demostración de cariño y amor de la gente, y esto es impagable, ¿no? Este cariño que recibimos. Claro que luego la propina también está muy bien. Eso también ayuda, ¿no? Es que quizá hemos visto Eso. algunas cosas, ¿no? Los turistas norteamericanos, ¿no? Que tienden Sí, a ser así de cariñosos y de agradecidos, ¿no? Y que saben que parte de nuestro salario, por eso, así decirlo, es en propinas. Y entonces, pues eso también se agradece, sí, claro. exactamente. Pero recibir esto de la gente es impagable, o sea, es una troca, ¿no? Es un intercambio de muchas cosas. Damos, pero a veces recibimos un montón también, ¿no? Y claro que hay los grupos más difíciles, gente que no reconoce, que solo te da trabajo. Estos son los que más te dan trabajo, menos te agradecen, menos, ¿no? Te agradecen de verdad. Pero bueno, entonces yo me acuerdo de pasar momentos increíbles con mucha gente, ¿no? De estar en los baños árabes con un grupo, ¿no? En Córdoba, ¿no? Que era un grupo, uno de mis grupos amados, que es un grupo de Alaska, que ellos estaban tan felices en estar en España con el calorcito, ¿no? Que era como ellos mismos, ¿no? Estaban, no era por mí, era por estar en España, ¿no? Era como, entonces todo me agradecían, estaban extremadamente felices y me querían
que querían que yo estuviese con ellos todo el tiempo. Entonces yo arreglé un baño árabe y me invitaron. Entonces me acuerdo de estar ahí con ellos y riéndonos y luego tomando el té con la bailadora de la danza del vientre y yo bailar. Y luego hubo un buen rollo con el conductor también, que se llamaba Jesús. Entonces todos los clientes le llamaban Jesus, Jesus, follow Jesus, vamos a seguir Jesús. Y el Jesús era un amor, era de Galicia y era un chico increíble y que un día me cogió por los brazos. Entonces era una fiesta, ¿no? Este tour. Y yo creo que todos vivimos grupos, tenemos algunos grupos muy especiales, ¿no? Con este grupo de Alaska viajé muchas veces luego, ¿no? Era de estudiantes, pero estudiantes todos ya formados, era parte de una escuela, pero venían muchos adultos, ¿no? Entonces yo me acuerdo de eso, o sea, de cosas muy bonitas, no sé contar una. Yo sé contar una experiencia que yo creo que fue otro momento, porque yo creo que los tours me han hecho mejor persona, ¿no? Yo he aprendido tanto, tanto con lo que es el trabajo en sí, lidiar con las personas, lidiar con personas muy diferentes de mí, intentar entender, ¿no? Uno de nuestros otros jefes, ¿no? Que fue Roberto, una vez pasé algo muy mal y yo pensaba que él me iba a pasar la mano en la cabeza, ¿no? Decir, mira, no te preocupes, que esta mujer es muy mala, es una loca, no te preocupes, que el problema no es tuyo. Pero al revés, Roberto, él sabe, porque yo siempre cuento esta historia para todo el mundo, que él al revés, ¿no? En vez de decirme, no te preocupes, me ha dicho, pues tú no eres actriz, pues actúa y da la vuelta a la tortilla. Entonces esta frase te quedó en mi cabeza, yo lloré mucho cuando me lo he dicho. Digo, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer para ser, sabes, más amable de lo que ya soy, ¿no? Pero eso se quedó tanto en mi cabeza que luego han pasado situaciones en que di la vuelta a la tortilla y entonces entendí lo que Roberto me estaba pidiendo, ¿no? Que en las situaciones difíciles tienes que encontrar un camino, ¿no? Con esta gente que es más difícil y que no actúa de la manera como tú esperas, o que personas muy diferentes de ti, ¿no? O personas que vienen y están muy tristes, y que están muy amargadas y que aunque tú hagas el pino, no vas a satisfacerlas, ¿no? Pero hay una anécdota que yo cuento y si estoy alargándome, tú me cortas, ¿eh, Verita? Me gusta escucharte. Hay una que yo me acuerdo de que fue un ensinamiento para mí. Llega un grupo y hay una mujer que me mira con una cara muy fea y tiene así una altivez y va así y yo intento ser amable, intento ser graciosa y no hay manera. Esta mujer no me regala una sonrisa y es todo mirándome así. Y yo digo, ay Dios, qué dolor de cabeza voy a tener con esta mujer, ¿no? ¿Y qué pasa? Todos los días, cuando íbamos al autobús, esta mujer se sienta detrás mía. O sea, yo estoy en mi poltrona de guía aquí, cerca del micrófono, aquí está ella detrás. Entonces yo giraba un poco la cabeza para ver un poco el grupo, para mirarles, y esta mujer me está mirando con esta cara de, de pocos amigos, ¿no? Y entonces pasa un día y está ella. El día siguiente está ella otra vez aquí detrás. Y, y yo intentaba hablar con ella, pero no era posible sacar mucho. Hasta que después de unos 5 o 6 días, finalmente empiezo a tener una conversación con esta mujer. Y entonces esta mujer, casi llorando, con los ojos llenos de lágrimas, me dice, Roberta, me siento aquí detrás porque no quiero perder una palabra de lo que estás contando. Y tú pensando que te odiaba, ¿no? Sí, y me decía, yo es la primera vez que salgo de mi estado, de mi país, yo no me acuerdo.
pero es la primera vez y no quiero perder una palabra de lo que estás contando. Es como, esto para mí era como, ¡buah! ¿Sabes? Me cayó como un... Porque las apariencias o lo que pensamos muchas veces de primera, si no tenemos el corazón abierto, o porque yo creo que, sabes, Vera, creo que los guías somos personas de naturaleza, no sé, puedo estar engañada, pero somos del mundo ya, ¿sabes? No hay que viajar mucho, pero tenemos algo, ¿no? Que es como ser del mundo y tener una cabeza abierta. Es como, no podemos tener muchos prejuicios, porque si tenemos muchos prejuicios no podríamos hacer este trabajo, ¿no? Pero aún así, creo que aprendí más trabajando como guía, porque esta mujer con esta cara, yo podría haberla crucificado y ya quitarla de mi vista y no podía hacer eso, ¿no? Como profesional no puedo, pero en mi corazón, vamos a ver. Y como tuve también el corazón abierto de acercarme y escuchar, tuve una gran lección, ¿no? Que a veces hay que esperar, porque todo el mundo tiene una historia por detrás para contar, un dolor, o no, la gente no es como es gratuitamente, ¿no? O sea, entonces esto me llevo, ¿sabes? De este trabajo, de muchas ocasiones, yo creo que después de algunos años yo aprendí muy bien, aprendí mejor, ¿no? A lidiar con la gente más difícil y entonces tuve mucho aprendizaje, mucho. Abrir aquí un poco la ventana porque se está poniendo muy oscuro aquí. ¿Pero qué hora es allí ahora? Aquí, mira, 3:15, pero es que tengo la ventana muy cerrada y entonces ya no estaba entrando la luz. Ah, Estoy en vale. Brasil, Ajá. estoy aquí desde que empezó la pandemia y aquí estoy esperando para cuando pueda empezar a viajar otra vez. Verita, y bueno, he hecho una película. Cuéntanos, Mientras... cuéntanos, porque una cosa que hay que decir que la mayoría de los guías, además de ser guía, hacemos otras cosas, porque en este trabajo unos meses nos dedicamos a viajar con los grupos y otros meses no tenemos trabajo, entonces hacemos otras cosas. Y Roberta, su faceta primera de actriz y la segunda que nos va a contar ahora. Cuéntanos de tu peli. Vale, bueno, es una película para contar la historia de mi abuela, estoy segura de que todos tenemos historias increíbles que contar, ¿no? Porque la historia humana de cada uno, ¿no? Lo que pasa es que quería mucho ya hace unos años y hace 2 o 3 empecé a hacer entrevistas, venía aquí a Brasil en diciembre, enero y agosto y hacía entrevistas, ¿no? Con mi madre, con mi tío, con mis hermanos y tal, para contar, reconstruir la historia de mi abuela que ya se murió hace más de 10 años ya. Y entonces tenía todo el material ya hecho, todos los vídeos, fotos, todas cosas que llevo ya una vida haciendo siempre con una cámara en la mano. No sabía exactamente para qué o por qué, pero ahora con la pandemia ocurrió que yo vine para acá y finalmente tuve el tiempo de juntar y editar la película y mágicamente, o sea, tuve toda la intuición, es como agradezco mucho porque el año de 2020, si yo estuviera trabajando no iba a poder, no iba a tener el tiempo de hacerlo. Entonces yo agradezco mucho, ¿no? Porque de alguna manera pude usar este tiempo para juntar las piezas, editar y crear, ¿no? Que es algo que yo creo que hace falta, ¿no? Estar en este lugar creativo es muy importante, sea lo que sea. Haciendo tu libro como tú, ¿no? Vera, o yo la película, yo vi que muchos amigos han empezado a crear, muchos amigos, ¿no? Cosas que siempre han estado ahí paradas, porque claro, con la obligación de los tours, tú das prioridad a los tours porque es lo que te da de comer.
pero yo pude y todavía tengo mis reservas, estoy pudiendo vivir de esta reserva, ¿no? Del turismo que me dio, gracias a Dios, ¿no? Y esta película quiero enseñarla en España también, supongo que para amigos, a lo mejor con ella voy a participar en algunos festivales pequeños que dentro de un nicho, no sé si nicho es una palabra española también o no. Nicho, decimos nicho. Nicho, ¿no? Es muy de internet, ¿no? Entonces, Vale, es como para un público muy concreto lo que eso, tú estás haciendo, ¿no? O tu idea de a quién te puede exactamente. interesar. Pero espero poder enseñar ahí y Ajá. espero, yo estoy pensando en irme en junio, entonces espero poder enseñar y eso, y volver a trabajar como guía cuanto antes, cuando podamos. Pero esto me ha dado mucho placer, ¿no? Y voy haciendo otras cositas también de teatro, estoy pensando en mis cosas terapéuticas, de clown. Entonces hay muchas cosas, es verdad que todos tenemos muchas otras cosas, ¿no? Es casi como que creo que es difícil encontrar una persona que haya estudiado turismo Ujú. o que haya estudiado para ser guía turística. Es Ajá. que turístico es muy difícil encontrar una persona que ha estudiado para eso, ¿no? Encontramos geólogos, encontramos historiadores o artistas, pero es muy interesante. Yo creo que los guías, disculpa no ser muy modesta en ese sentido, pero somos personas interesantes. Bueno, esto tú Personajes, cortas, ¿no? Vera. No, esto se queda. Oye, pero ¿no nos has dicho el nombre de tu película o es que es secreto todavía? No, no, Ah, es que en algún momento pensé que íbamos a cambiar, pero se llama Mi avó ujú. y eu, Vale, ¿no? Mi abuela y yo. muy bien. Eh, Creo que se queda con este nombre. A lo mejor es que todavía estamos ahora, porque tenía 4 horas la película y ahora estoy transformando la película en 1 hora y 45. Muy duro cortar, muy duro, pero necesito la ayuda de un amigo porque cuando estás muy apegado a lo que creas, es muy difícil quitar cosas, porque parece que todo es necesario, pero una persona de fuera te ayuda a decir, mira, esto no es necesario, esto es demasiado, esto, y entonces a veces necesitas gente de fuera para, no sé cómo está el andamiento de tu libro, si tú ya has terminado de editar totalmente, pero a veces necesitas esta mirada desde fuera, ¿no? Porque nos apegamos mucho a aquello que creamos. Bueno, yo en el Y caso del libro tenía literalmente 50 historias que se ha quedado en 30 y las sí, otras 20 me las guardo para el siguiente libro. ay, ay, Porque ay, pero no te escucho. 50 historias. se ha quedado al final en 30. Vera, Uy, ¿qué se fue. fuiste? Ay, pues yo te oigo Verita, perfectamente. ¿me estás escuchando? Sí, 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 te has quedado congelada. Ahora, Ahora has ahora. vuelto. Ajá. Vale, Sí, vale, va a vale, volver. sí, por Entonces, repetir esto, que quizá, porque luego a lo vale. mejor lo cortamos, que lo que tú dices de recortar a mí me ocurrió con el libro. Yo tenía 50 historias que sabía que era demasiado, pero no sabía cuál quitar. Y entonces he pedido ayuda externa y al final de 50, pues me he quedado con 30. Y Ay, mejor. Y las siguientes serán para el próximo libro, que es lo más probable que haya un segundo, ¿no? Entonces te entiendo qué perfectamente lo que dices, que es muy duro cortar, porque es un poco como tú lo has creado, ¿no? Es tu bebé. claro, Y bueno, exactamente. pero ¿cómo es lo de menos es más, no? Entonces, claro, una Exacto. película de 4 horas, pues la mayoría de la No, gente no podría con ella. Entonces, claro, exacto. qué bien que lo vayas a dejar una extensión. Sí, tengo que hacerlo porque es imposible invitar a la gente a una sala que voy a hacer, que me gustaría hacer esto, y también poner el subtítulo. Bueno, estoy hasta pensando en hacer un funding Ujú. para pedir una ayuda para hacer este último proceso, ¿no? Porque todo lo que he hecho hasta ahora lo pagué yo de mi bolsillo y ya no puedo más. Pero bueno, esto vamos a ver. Y a ver, ¿qué tenía aquí? Ah, ¿Quieres contar algo más? ¿Que tienes ahí apuntado? ¿Tienes la chuleta? la chuleta, la ¿Cómo se chuleta. dice en Brasil la chuleta? Para que no lo sepa, en A España gente.
fala a cola, cola. Cola. Cola es de pegamento. Sí, sí. Es que tú cola, sí, esto le decimos la chuleta. Vale. Bueno, no sé, querida, ¿me quieres preguntar algo más? Pues me gustaría que hicieras alguna recomendación de algún sitio que especialmente te guste o que el primero que te venga a la cabeza de tantos sitios que has visitado, sobre todo en Europa, pues alguna ciudad, algún lugar en concreto que digas, pues si vas a este sitio no te pierdas lo que tú nos quieras contar. Eso, me gustaría terminar así, a ver qué se te ocurre. Claro que sí. Mira, claro que yo he viajado mucho por Europa, ¿no? Pero los lugares que realmente más conozco es España y Portugal, ¿no? Y entonces España lo dejo para otra gente que va a decir, porque hay tantos lugares, es tan difícil decir un lugar preferido, porque fui feliz en tantos lugares, ¿no? Y es tan maravillosa este país, de verdad. Pero estuve pensando en Portugal y, y hay un lugar que pasé unos momentos increíbles y fue un amigo que me recomendó, que fue Todd, que es otro guía increíble de nuestro tiempo. Él me recomendó una cosa para nosotros, no cuenten a mucha gente, no. Cortamos aquí la entrevista, ¿no? No podemos ir con un grupo de 30, 40 personas, pero bueno, se llama Atírate ao Rio. Atírate ao Rio. ¿Se entiende esto? ¿Cómo decimos Al esto río, en sería. ¿Ah? Suena como tírate al río. Es eso, tírate al río. Mas é atirarte ao rio, né? Atírate ao rio. Y es un restaurante que está en la vera, en el río, ay Dios mío, Tagus River, Tejo, el río Tejo, no, en Tajo. En español decimos Tajo, sí, Tejo en Tajo. portugués y Tajo en español, sí. Ah, mira, un año sin trabajar y mira ya. Te lo juro, Vera, está muy difícil. Yo a veces no me acuerdo de algún lugar que pienso y tal. Bueno, el Tajo. Y entonces tienes que cruzar el río, tienes que coger el ferry y ir al otro lado que se llama Almara. Estamos hablando de Lisboa, ¿no? Porque has dicho de Portugal, Lisboa. pero no has mencionado dónde. Lisboa, ¿vale? Perdón, Lisboa. Entonces, si vas al Cais de Sodré, ahora ya no me acuerdo si era desde el Cais del Sodré o si era desde un otro lugar donde coges un ferry y vas al otro lado, llegas a Almara, que ya es otra ciudad, otro pueblo, y ahí tienes que caminar, o sea que es un poco una aventura, no es para cualquiera en cualquier momento, necesitas un poco de tiempo y hacer una reserva, y es un restaurante que tienes el río ahí, hay un chill out, hay una zona chill out. La comida es en su época, porque hace mucho que no voy, pero era comida brasileña. Voy a comer, bueno, me encanta la comida portuguesa, no es por menosprecio a la comida portuguesa, que es increíble, pero era comida brasileña. Yo me acuerdo que fuimos para comer una picaña, que es un corte de la carne que es deliciosa, que aquí tenemos mucho y que en España no comemos mucho este corte, no sé, no entiendo por qué, pero y entonces cruzas, tienes que caminar un poquito para llegar a este restaurante, y cuando estás ahí comiendo con el río delante, con el puente que está ahí, 25 de abril, y tú lo ves, y el sol que se va bajando, hemos estado ahí toda la tarde y fue una de las experiencias así que me viene a la cabeza de las más bonitas. Ay, qué bien. Entonces lo recomiendo. ¿Y otra vez, por favor, el nombre del restaurante? Achírate. Achírate ao río, ¿no? Achira Ifente. Achira Ifente. Vale. Ao río. Vale. ¿No? Haremos escrito en algún sitio. Eso es, Achírate ao río. Me encanta y espero que sí, que he mirado y sigue abierto, ¿no? Porque hoy en día también es muy difícil hablar de lugares porque no sabemos
cuántos de ellos están resistiendo, ¿no? A esta pandemia y a todo lo que está pasando, ¿no? Mm. Pero es eso, querida, y Lisboa me encanta, pienso también en el mercado de Time Out, lo de la Ribeira, que es un mercado que está increíble, y hay un lugar ahí que voy a comer una carne, un filé, ¿no? De vaca, pero uno de los buenos, con una salsa de café. Y es dentro, eso, es dentro del Time Out, que es este mercado que está delante del Cais de Sodré, y es esta con salsa de café, se llama, ¿cómo se llama? Café de São Bento, se llama Café de São Bento. Es un restaurante que tienes que pedir y luego coges y comes en las mesas comunes, ¿no? Que están en el medio del mercado. O sea, que no hay mesas en los restaurantes, pero puedes comer en las mesas que todos están compartiendo, ¿no? Y hay este filé con salsa de café que me encanta. Ay, qué bien. Que, Llevas una hora de comer, ¿tienes hambre? no, que nada, ya comí, ya. Ahora, dentro de poco es la hora de la merenda, es hora del café, el cafezinho brasileño. Y Pues, eso, Verita. pues qué gusto que nos cuentes todas estas cositas. Y muchas más, que puedo contar. Bueno, en una segunda entrevista te cuento más, si es Claro. posible, porque tú tendrás una cola de gente que va a querer. Pero tú tenías que ser la primera, Roberta. Ay, Vera. Claro, yo no comento en el libro y ahora aquí tenías que ser Querida. la primera, ya una cosa como un símbolo, ¿no? Y casi que cerrar. 18 años después, nena. 18 Exacto, años hace. 18 años. Esta aventura. Y fíjate, hablando de esto ahora. Pues y ojalá sea más, ¿no? Yo deseo seguir trabajando con eso. Echo mucho de menos. Yo sé que hay gente que no. Yo echo de menos. A veces me veo, porque, no sé, me sentía. A veces lloraba delante de la gente, te lo juro, que yo ya llegué a llorar delante de algún cliente y decir, vosotros me dais sentidos de vida, sentido de vida. O sea, ¿qué soy yo sin vosotros, no? Porque hay un poco eso, que no nos sentimos muy útiles, Sí. ¿no? Y esto, claro, es un trabajo que ellos te necesitan, entonces eso te da mucho gusto, ¿no? Sí, sí, Yo luego, claro. ¿sí qué, Verita? Lo que te nutre, que son un tipo de Eso, experiencias y personas y conversaciones y situaciones que te nutren. Sí, sí. exacto. Sí. Bueno, yo, si quieres, te cuento un poco la última anécdota, Sí. así Ajá. como para mí me parece también una experiencia interesante, que fue cuando yo decidí en 2014, estaba muy triste, había separado de mi pareja y decidí en el mismo momento que me iba a India, Ajá. ¿no? Y entonces, por primera vez, porque yo siempre fui de viajar sola, desde mi primer viaje que salgo de Brasil para ir a Italia sin hablar italiano, pero yo no tenía ni miedo, ni ninguna cuestión, ¿no? Esto es que la gente flipa también, porque esto también que digo que es algo de nosotros, que hay gente que no puede con eso. Yo salí de Brasil, me iba a Italia sin miedo, porque la gente, pero ¿tú hablabas italiano? No, pero no pensaba, no tenía miedo, no tenía, ay, ¿cómo voy a hacer? No, llego, hablo, voy a intentar, hago gestos o lo que sea, me van a entender, ¿no? Pero bueno, el caso es que entonces yo estaba acostumbrada a viajar sola y por primera vez decidí viajar en grupo. Contraté una agencia de Barcelona en un grupito pequeño, éramos 8 o 10 personas, dependiendo del día había más o menos gente, y me fui a India en grupo. Entonces, no voy a alargarme mucho, pero por primera vez yo cuento esto a los clientes a veces, porque yo me fui y yo era un PAX, ¿no? Porque llamamos a los clientes de PAX, ¿no? Entonces supongo que es de passengers, ¿no? Es como una abreviación. Y entonces yo fui como PAX
y empecé a entender mucho mejor a mis clientes, ¿no? Primero porque íbamos por la carretera y entonces yo miraba, íbamos de viaje, ¿no? Y yo miraba algo muy raro por la ventana, desde lejos, en una carretera de no sé dónde, y me venía aquí la pregunta en la garganta de preguntar al guía qué era aquel palo que yo veía desde lejos. Y era como cuando venía la pregunta, yo me policiaba y no lo hacía y pensaba en mis clientes. Y yo decía, mira, ¿cuántas veces mis clientes me han preguntado cosas que me han parecido curiosas o insólitas o no fuera de lugar muchas veces? Y yo pensaba, ¿cómo me pueden preguntar eso? ¿Cómo voy a saber qué es aquello que han visto por un momento detrás que yo hace, no? ¿Cómo voy a saber yo? O sea, ¿qué piensan? Que yo sé todo, ¿no? Es eso lo que piensan. Y yo me vi haciendo muy parecido o llegando muy, muy cerca de hacer lo mismo, lo que hacían conmigo, ¿no? Y que yo veía como algo, no sé, raro y entonces, al final, no solo eso, pero yo me acuerdo que he hecho todo lo que yo muchas veces me quejé de mis clientes, que era distraerme mucho a la hora de salir del hotel, hablando con el recepcionista y tal, llegando tarde al autobús. ¿No? Por ejemplo, entonces todos me mirando con cara fea porque yo era la última a subir en el autobús porque estaba totalmente distraída, loca, triste, ¿no? El guía no me entendía porque yo siempre en los templos estaba meditando y decía, ¿esta qué hace? Yo siempre lejos de toda la gente, ¿no? Y por último, era que yo un día íbamos a coger un tren, entonces salimos de un hotel y vamos por la ciudad llena de coches, las vacas, los coches, ¿no? India es el caos absoluto. Y entonces estábamos en la mitad del camino cuando yo desde mi asiento me levanto, grito el nombre del guía, Amit, Amit. Yo digo, me olvidé mi pasaporte, mi cartera, me olvidé todo. La guía. Me olvidé todo en el hotel, la caja fuerte. Y entonces yo cuento que el guía, Amit, que era casi ya mi amigo, porque yo luego le conté que era guía también, entonces él entendió por qué yo no entraba en las tiendas a comprar y tal, pero él cogió su mano así y empezó a darse en su propia pierna. O sea, él daba así y yo digo, él se daba a él para no darme en mi cara, ¿no? Porque era como estaba enfadadísimo conmigo, ¿no? Porque entonces yo me bajé del autobús con un asistente en un tuk-tuk y salí corriendo al hotel. Y ahí fue una cosa muy emocionante porque había 3 o 4 personas cuidando de mí, el asistente, él, Amit, el conductor. Cuando yo llegué a la estación de vuelta, el Amit estaba de un lado, el otro, indicando dónde yo debería ir y cuando yo sube en el tren empezó a moverse. Wow. Y ahí yo empecé a llorar. Wow. Y ahí yo digo a mis clientes, hoy soy mucho mejor con vosotros. Claro. Porque sé exactamente lo que es eso. Entonces, cuando se olvidan, cuando hacen cosas, yo tengo mucha más paciencia, ¿no? Claro, Y esta es mi última anécdota, entonces. una muy buena dosis de humildad, ¿no? Que teníamos que pasar todos los días, de irnos nosotros en un viaje guiado. Exacto. Yo recomiendo, desde entonces yo recomiendo a la gente que vaya en un grupo, porque nosotros, además, yo estaba con mi historia personal de separación, de tristeza, entonces India me dejó con la boca abierta, yo me distraía con todo y estaba feliz porque me quitó del dolor totalmente y, y a la vez yo di mucho, mucho trabajo al guía. Ay, Vera, querida. Lo que se aprende estando al otro lado, ¿verdad? Eso, Claro. esto es el
mensajes. Y yo recomiendo de verdad que todo el mundo haga, ¿no? Los guías. Yo creo que muchos ya han hecho, ¿no? Y es eso, querida mía. Mira, yo te deseo mucha suerte con tu libro. Tú, esta persona tan dinámica, con tanta energía vital, Vera, que lo mereces reconocimiento también y que esto, mira, sabes, se expanda, que tú crees ahí esta red donde mucha gente pueda contar, porque es un placer contar nuestras historias, ¿sabes? Y seguro que hay mucha gente con historias increíbles que tú vas a ayudar a enseñar. Así que yo te agradezco mucho, mi amiga. Gracias. Sí, hay mucha gente con muchas historias que contar y mucha otra que le gusta que le cuenten historias, ¿no? Entonces, pues, Claro, creo que este exacto. canal que se abre a modo de experiencia, esto es un experimento a ver cómo queda, que se apunten más guías y bueno, vamos a darle difusión y que sea una plataforma. Lo de Guiando Voy, que es el nombre que originalmente le di al blog, primero empecé con un blog, yo sabía que el libro lo iba a escribir tarde o temprano. Ahora con la Sí. pandemia he aprovechado, pero el nombre Ah, da para que cualquier otro guía se meta en este proyecto, ¿no? Guiando Voy, pues sí, cualquier sí. guía que quiera, que se ponga en contacto conmigo y ya iremos viendo y que compartan. Pues el otro día me decía un guía que él escribe poemas, sobre todo cuando estaba de tour, y que si puede Ah, compartir sus poemas, pues perfecto, ¿sabes? qué Perfecto, me parece bonito. maravilloso. Así que vamos a ver que sale de este nuevo canal, que vamos a llamarlo, pues Guiando Voy, vamos a llamarlo. Ay, qué bien, Vera, qué bien, de verdad. O sea, me pone curioso saber cómo escribir poemas haciendo un tour. O sea, A mí me ya. quedó alucinada, dijo que cuando estaba esperando a los Ah, pasajeros, pues o en el sí. aeropuerto o a que lleguen a un espectáculo, que él se dedica a escribir poemas y me pareció Claro. tan curioso que digo, por Dios, esto hay que, hay que darle vidilla, claro que sí. Dios mío, Sí, cada sí. uno tiene su técnica, ¿no? Para Claro, también. para entretenerse. Pues, Y es lo que decimos al principio, lo curioso de los guías, que la gran mayoría hacemos otras cosas paralelas a los viajes. Entonces, yo creo que a muchos turistas y no turistas, ¿no? Bueno, personas ujú, que les guste viajar o por simple curiosidad, pues quieren saber estas personitas qué hacen más allá claro, de los viajes, ¿no? Porque de alguna forma cuando somos guías, sí, somos nosotros, pero somos una parte de nosotros. No podemos ser ujú, como somos con nuestros amigos, familiares o parejas, porque al ser claro, responsable de todo un grupo, pues tienes que mantener una cierta, no sé si compostura o no puedes mostrar a lo mejor todo lo que quisieras mostrar o decir todo lo que quisieras decir. Entonces, pues claro. este que sea un canal donde nos podamos expresar libremente y decir cada uno lo que quiera. Claro, Sí, no, totalmente. Puede ser muy curioso también para gente también que viaja en claro, grupos y que, ¿no? Desde el otro lado también escuchar nuestras historias, ¿no? claro. Y puede ser Que nos muy, manden muy bueno. preguntas. A mí también se me ha ocurrido eso, ¿no? Abrir un canal, que por cierto lo abro ahora, para cualquier persona que tenga preguntas para los guías, que nos las lance y oye, a ver qué sale de ahí, a ver qué Exacto. contestaciones Sí, se exacto. reciben, ¿no? Porque puede ser una conversación muy honesta y Claro. de mucha toma de conciencia, porque pensar que todo está cambiando mucho, Vera, y no, esta pandemia está siendo algo de toma de conciencia total, ¿no? En muchos niveles, creo. Y hasta en los viajes creo que podemos cambiar algunas cosas, ¿sabes? Ser más conscientes en todo, ¿no? En relación a todo, al consumismo, a extremo, a cómo viajamos, o sea, son muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor está muy bien para toma de conciencia también Sí, y de transformación. sí, sí. Así que, Pues nada, Roberta, un placer, todo un honor tenerte aquí en el primer episodio de Guiando Hoy. Vamos a hacer podcast y vídeo de esto, a ver qué sale y ya vale, iremos contando y a ver en el siguiente episodio a quién entrevistamos. Será todo un misterio. vale. ¿Quieres decir Pues nada, alguna otra última cosita, Roberta? pues nada, querida, que aquí estoy para lo que necesites y que espero seguir caminando contigo, sea donde sea.
Muchas gracias, Gachina. Y yo contigo. Todo un Vera. Hasta pronto, amor. Hasta prontito. Chao, linda. Chao. Chao, chao. No, chao, pero tú y yo no chao. ¿Esto era fake o qué? El chao. Este era un chao para el vídeo, pero ahora para despedirnos a nuestro aire, ¿no? Luego a ver Yo decía, no, mi cabeza era, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Digo, yo se toca.